vamos a empezar con lo que fue el asalto ayer de madrugada, entre las 5 y 5:30 de la madrugada, al intendente de San Antonio, en el PC de este intendente, que era también candidato en la interna liberal, fueron asaltados. Él y sus colaboradores. Los delincuentes actuaron con mucha violencia y se llevaron al menos 200 millones de guaraníes. Hoy la policía reveló nuevos videos de cómo llegaron los asaltantes hasta este local. Pero vamos con Francisco Ortiz, que tiene toda la información. Francisco, buenos días, adelante. Muy buenos días, Menchi. Y realmente con mucha violencia actuaron estos delincuentes para atacar al intendente de San Antonio, Raúl Mendoza, y a sus otros colaboradores que acababan de llegar a este local y que ya después fueron asaltados por este grupo de delincuentes. Al intendente lo levantan en ese momento y lo llevan a la parte trasera exigiéndole la suma de más de 1.000 millones de guaraníes. Es ahí en donde el señor Mendoza les manifiesta que no tenía dicha cantidad y les entrega un bolsón donde supuestamente tenía la suma de 210 millones. Dinero que, según él manifestó a los investigadores, lo iba a usar durante el transcurso del día para desayunos y otras necesidades también dentro de su PC allí en la zona de San Antonio. Este es el video donde él ya va hasta la oficina, en donde hace entrega del bolsón, y detrás de él están estos delincuentes que en todo momento actuaron de forma violenta, incluso le dan varias patadas a él y a sus colaboradores, le rompen la cabeza a una de las víctimas también con un culatazo con la escopeta que tenían. Y este es el momento inicial, cuando llegaba el intendente con este primer furgón que ingresa al local. Detrás aparece otro vehículo donde estaban sus colaboradores, y el tercer vehículo que ingresa ya es el automóvil en el cual estaban los asaltantes. En segundos ingresaron al local, o sea que tenían mucha precisión de la ubicación de sus víctimas, lo que hace presumir de que una persona habría dado esta información a los asaltantes en cuanto al movimiento del intendente y sus colaboradores, porque este es el momento exacto en que llega el vehículo del intendente. Detrás vamos a ver cómo también aparece el otro vehículo con sus colaboradores, y finalmente este automóvil del cual descienden los asaltantes, que tenían armas cortas, armas largas. Ellos van corriendo para ingresar al local, mientras que otro cómplice quedó al mando de este vehículo, Menchi. Las puertas abiertas, ahí quedan en este camino vecinal, y ya una vez dentro de este local atacan a sus víctimas de forma violenta para alzarse con el millonario monto. Repetimos, ellos le exigieron al intendente la suma de más de 1.000 millones de guaraníes, pero finalmente se llevaron cerca de 210 millones que tenían en un bolsón dentro de una de las oficinas. Son imágenes fundamentales para la investigación, Menchi, teniendo en cuenta la claridad en cuanto al modelo del vehículo, las características físicas de los asaltantes, que hasta el momento continúan prófugos. Repetimos también, se presume una filtración por parte de uno de los colaboradores del intendente con respecto a sus movimientos, porque ni bien llegaban ellos, detrás ya aparecían estos asaltantes, Menchi. Así es, sabían perfectamente el movimiento de estas personas, tanto del intendente como de los colaboradores. Hay que decir que las imágenes son tremendamente nítidas y claras, lo que nos permite entender exactamente cómo se dieron los hechos. Y en este momento, lo que estamos viendo ahora mismo, Frank, que es cuando llega el auto de donde bajan los delincuentes, también vemos que uno de los guardias que estaba afuera es reducido por uno de los delincuentes, ¿no? Efectivamente, un guardia que estaba allí justo custodiando el local es reducido también por los asaltantes. Lo llevan a los empujones hasta dentro del local, mientras que esta otra persona que iba al mando del vehículo sigue en movimiento para poder colocar el automóvil en la parte trasera, mientras que los otros cómplices ya atacan a las demás víctimas que estaban dentro. Los obligan primeramente a ponerse boca abajo. Ahí los golpean, empiezan a golpear a todos para que no haya algún tipo de reacción. Alzan al intendente para llevarlo hasta esta oficina que estaba en la parte trasera, y de ahí le sacan este millonario monto. Continúa la investigación del caso para poder identificar a los autores de este golpe, teniendo en cuenta también que gracias a esta imagen, Menchi, la policía ya identificó el sitio de donde los asaltantes habían robado este vehículo blanco que vamos a ver ahora en imágenes. Este automóvil que estamos teniendo ahora en imágenes había sido robado el 18 de junio en la zona de Villa Elisa. Estamos viendo justamente las imágenes del momento en que roban el vehículo, Fran, ahora mismo. Es uno de los integrantes de la banda
que había robado el vehículo, rompiendo con un golpe seco el ventilete de la ventanilla. Ahí le da un golpe seco, logra abrir la puerta trasera, le quita el seguro, sube el automóvil y aparentemente con una llave maestra se lleva el vehículo. Muy cauteloso porque estaba observando en todos los lados para que no se acerque nadie, con mucha tranquilidad comete este robo y luego ya, como bien mencionamos, escapa a bordo del vehículo. Esto ocurrió el 18 de junio en Villaliza y ayer este mismo vehículo fue utilizado para el asalto en la zona de San Antonio Menchí. Ajá. Nosotros hablamos con el comisario Rubén Paredes, quien daba detalles sobre cómo continúa la investigación del caso. Antes de ir a las declaraciones del comisario Paredes, vamos a seguir mirando, Fran, aprovechando que tenemos imágenes que son realmente contundentes para entender cómo se dio este asalto, la violencia con la que actuaron estos delincuentes, cómo finalmente le dan una serie de golpes a las personas que estaban ahí, tanto el intendente, que es el de campera de gris color más claro, ¿no? Para poder identificarlo bien. Y finalmente es a él a quien sacan de ese lugar para que los pueda llevar hasta donde estaba este bolso que contenía los 210 millones de guaraníes. Decíamos también que en el comienzo de las imágenes, cuando entra la primera furgoneta, que es la que está ploteada, donde venía el intendente, después vemos que hay una persona que está caminando por fuera del local de este PC del intendente de San Antonio, que es probablemente la persona que después es reducida por los delincuentes, ¿no? Pero tenían información precisa de que iban a llegar estas personas al PC con una importante suma de dinero. Bueno, vos nos decías, Fran, que lo que gritaban los delincuentes era que entregaran los más de 1.200 millones de guaraníes. Hablaban de una suma realmente muy, pero muy importante y finalmente se llevan 210 millones. Esa cifra ya ha sido corroborada, o sea, es el monto que se llevaron los delincuentes, Fran, 210 millones de guaraníes. Es lo que figura en la denuncia ante la comisaría de San Antonio y ahí cuando empiezan a conversar de vuelta con el intendente, una vez que lo alzan para llevarlo hasta la oficina, uno de los asaltantes le da un golpe seco con una pistola aparentemente y le produce una herida al costado de la oreja. En todo momento fueron violentos, por suerte no intentaron disparar, pero de igual forma utilizaron las armas para golpear. Miren ahí en ese momento otro cómplice sigue pateando a quien sería el guardia del PC, porque es la última persona que fue ingresada hasta ese sitio. Lo patea, le quita todo lo que tenía en los bolsillos, mientras que los otros cómplices estaban en la oficina con el intendente. No se explica la manera tan violenta con que actuaron, teniendo en cuenta de que las víctimas en ningún momento pusieron resistencia. Exacto. Sí. Vemos que desde el vamos estaban ahí entregados a su suerte, reducidos en el piso y aún así lo seguían golpeando. Ahora sí, compartimos la nota con el comisario Paredes, Fran. Para que ellos realicen este tipo de asaltos es porque realmente manejan la información. Porque al azar no van a hacer. Ellos se fueron, preguntaron inclusive por el monto, preguntaron directamente por el intendente. O sea, hay muchos detalles que podemos llegar a definir de que ellos manejaban perfectamente la información y también por eso le venían siguiendo al intendente. Sí, probablemente lo venían siguiendo, por eso es que se da de manera inmediata y repasamos de vuelta las imágenes. Ahí está el primer vehículo, esa furgoneta ploteada donde entra el intendente, luego está otra furgoneta de color blanco donde entran sus colaboradores y apenas unos segunditos después, unos minutos después, ya aparece el auto. Ahí están los delincuentes primero que habían estacionado un poquito antes y entran corriendo, reducen también al guardia que estaba afuera haciendo un recorrido, le sacan el arma que tenía el guardia y ya ingresan y someten a las personas que estaban ahí adentro, intendente y colaboradores, y al guardia que es ingresado también al local, y se procede al robo. Previamente los golpean, como podemos ver, tenían armas cortas, armas largas, llevan al intendente de San Antonio hasta la oficina donde estaba este bolso con el dinero que contenía 210 millones de guaraníes. Hay que decir, Frank, que es un día, digamos, ideal para los delincuentes porque se sabe, independientemente que aquí pudo haber habido un seguimiento, se sabe que en los PCs hay dinero en efectivo porque es el día en donde justamente con ese dinero es que llevan adelante el operativo elecciones, ¿no? Así que, de todas maneras, yo no recuerdo alguna otra elección donde haya habido
un incidente de esta naturaleza tan violento para asaltar a estas personas, pero efectivamente es un día tentador, por decirlo menos, para los delincuentes que saben que hay disponibilidad de dinero en efectivo para las elecciones, Fran. Efectivamente, y lo que llama la atención es que, como mencionábamos, ellos llegan detrás de los vehículos en donde estaban el intendente y sus colaboradores, ni siquiera estaban por la zona esperando, Sí, sino ¿no? que llegan prácticamente en caravana hasta este lugar, lo que se hace presumir de que ellos ya venían siguiendo al intendente aparentemente de su casa o de otro punto. Por eso es que se maneja que hay una filtración en cuanto a la información que ellos tenían con respecto a los movimientos de las víctimas. Por ahora no hay novedades, o sea, no ha sido ninguna persona detenida en relación a este caso, Fran. Todavía no hay novedades sobre este caso. Están declarando también ante el Ministerio Público, o van a hacerlo, los colaboradores del intendente, el propio intendente, para dar detalles de la manera en que se movilizaban ya desde ayer bien temprano para poder tener más detalles en cuanto a la investigación. De igual forma, se siguen analizando los circuitos para poder identificar a los integrantes de esta gavilla. Así estamos viendo que prácticamente esto se da en tiempo real. Ahí está, ese es el guardia, el que viene caminando por la vereda del PC del intendente de San Antonio. Ahí entra el primer furgón donde viene el intendente, el segundo inmediatamente después, y como bien decía Fran, los estaban siguiendo obviamente de dónde salieron, sabían cuál era el movimiento, no sé si ellos estaban en la casa del intendente. La municipalidad está entre paréntesis a 2 cuadras nada más de este PC del dirigente liberal, y ahí nomás ya estaban los delincuentes esperando y salen del auto, van corriendo, reducen al guardia, lo ingresan al local y bueno, se da lo que ya vimos posteriormente, este atraco donde además de terminar golpeados, los dirigentes liberales, digamos, quedaron bastante mal, sin dinero, y perdieron las elecciones además porque bueno, no resultó como esperaban. Gracias, Fran, muy amable, hasta luego.